Buenos días, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Nos encontramos en la clase de anatomía. Anteriormente iniciamos a revisar el apartado de artrología, las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones y dónde se localizan? Algunas de ellas, algunos de sus ejemplos. Las articulaciones pues van a ser los puntos de unión de los huesos del sistema musculoesquelético que ya estuvimos revisando. Sí. Hay varios tipos de articulaciones, hay móviles, semimóviles, inmóviles. Vimos 3 tipos de clasificaciones. ¿Sí? Entonces estábamos revisando las inmóviles o sin artrosis o articulaciones fibrosas. ¿Sí? Las últimas que hemos visto fueron las dentadas, que encontramos, por ejemplo, entre los parietales o entre los parietales y el frontal o entre los parietales y el occipital. Sí, estas pues tienen la característica de que los huesos involucrados en la articulación pues tienen bordes aserrados como con dientes de sierra o de serrucho que se corresponden entre sí y evitan que pues se mueva la articulación. En el caso del cráneo estas articulaciones se les llama suturas y pues no permiten absolutamente nada de movimiento, y entre el individuo más pasa el tiempo, o sea, más adulto es, más edad tiene, se empieza a osificar esta sutura y deja de ser visible o de notarse esa diferencia entre un hueso y otro. Luego tenemos las escamosas, que básicamente son una articulación igual entre un hueso y otro, están en el cráneo también, pero en este caso tenemos los bordes de los huesos involucrados en la articulación, tienen una forma biselada. Biselada, o sea, quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los huesos parietales y el hueso temporal, ahí hay una articulación de tipo escamoso. En estos huesos, la parte plana, por ejemplo, en el parietal, que es un hueso plano, tiene 2 capas de tejido óseo compacto, una interna y una externa. Para decir que su borde es biselado, esto quiere decir que la capa de hueso compacto interna es mucho más larga, en extensión más grande que la externa, ¿sí? Entonces se tiene algo parecido al bisel de una aguja. Y por el otro lado, en el temporal, en la escama, que es su parte plana de hueso, tiene igual 2 porciones formadas por tejido óseo compacto, del cual el externo es mucho más grande que el interno y se corresponde con el externo del temporal, ¿sí? Por último, dentro de estas articulaciones inmóviles tenemos las esquindelesis. Es un nombre un poco peculiar, pero pues es básicamente una articulación que se corresponde en 2 partes. Una parte, un hueso, tiene forma de horquilla o una forma escotada, como una canaladura en forma de V, que recibe un pico óseo. En este caso estamos viendo un corte antero-posterior de lo que sería una esquindelesis localizada en la nariz, que viene a ser la articulación que tenemos entre el vómer y el pico del esfenoides. ¿Sí? También tenemos otra esquindelesis en el punto donde se articula el maxilar con el vómer también. Ahora pasamos a las sindesmosis, que también son inmóviles, pero en este caso los huesos no están completamente fusionados o tienen un movimiento un poco limitado en ciertas condiciones nada más. Sí, es un tipo de articulación en el cual su medio de unión ya no son los huesos propiamente como en las suturas, sino que aquí se va a encontrar una membrana fibrosa gruesa o un ligamento fibroso grueso que va a cubrir ese punto de articulación. Tenemos de 2 tipos de sindesmosis. Sindesmosis. Tenemos 2 tipos. Una son las temporales, ¿sí? Me refiero a las articulaciones temporales del hueso temporal, sino que existen por tiempo limitado, como en el caso de las fontanelas del cráneo fetal y infantil, que van a ser mucho más amplias en el feto o en el recién nacido que ya en un paciente que ya tenga 1 o 2 años.
Ya los 2 años son prácticamente imperceptibles. No presentan movimiento per se. O sea, no se van a mover de alguna forma, excepto en condiciones, pues podríamos nombrar extremas. Como por ejemplo durante el paso de la cabeza del bebé a través del canal de parto, pues estas fontanelas, al ser tejido elástico, no ser rígido, permite que algunos de los huesos del cráneo se empalmen entre sí para reducir el diámetro biparietal y permitir el paso de la cabeza por un canal más estrecho. Cuando digo diámetro biparietal, es el diámetro que existe en el cráneo de un parietal a otro. ¿Sí? Y tenemos por otro lado pues las permanentes. ¿Sí? Las permanentes también pues, no tienen mucho movimiento como tal, o es una articulación que realmente no importa mucho que se mueva, como por ejemplo las membranas interóseas. ¿Sí? Sí. ¿Dónde encontramos estas membranas interóseas? Pues ya las vimos, las encontramos entre el radio y el cúbito en el antebrazo y entre la tibia y el peroné en la pierna. Otro ejemplo de sindesmosis lo encontramos en la articulación tibio-peronea astragalina, en el punto donde se articula el peroné con la tibia a nivel del tobillo. Ahí hay un ligamento que une a ambos huesos y ese punto de unión se llama sindesmosis. Esta sindesmosis sí es menos móvil, ya que entre el malleolo tibial y el malleolo peroneo se mantiene una especie de U invertida, cuya función pues va a ser mantener fijo al astrágalo para facilitar los movimientos de flexión y extensión del pie. Esta sindesmosis pues raramente se va a mover. Puede haber una separación entre el hueso, entre la tibia y el peroné, pero solamente se da, por ejemplo, en una lesión como en un esguince de tobillo o en un desgarro del dicho ligamento. Posteriormente tenemos a las gonfosis. Las gonfosis va a ser una articulación igual que no va a tener movimiento, que podemos decir que es un encaje unilateral, o sea, una parte de los huesos involucrados tiene una forma de pico o cono, mientras que el receptáculo donde se va a articular pues tiene una forma igual de cono hueco. ¿Sí? Entonces se embona así de esa manera. Y el ejemplo típico de esta articulación pues van a ser las articulaciones que existen entre los dientes y los alvéolos dentarios que se encuentran en los maxilares, tanto superior como inferior. Hay que recordar que los dientes es un tipo de tejido óseo especializado, entonces entra dentro de la definición de articulación, pues este punto donde se unen las raíces de los dientes con los alvéolos dentarios. ¿Sí? Luego tenemos las articulaciones cartilaginosas. Las cartilaginosas sí ya presentan mucho más movimiento. Son articulaciones que, como su nombre lo dice, van a estar unidas por cartílago hialino o fibrocartílago, algún tipo de cartílago. Uno es más blando que el otro. No tienen cavidad sinovial. Entonces vamos a ver qué es eso de la cavidad sinovial. Van a presentar ligamentos periféricos que rodean a la articulación alrededor para permitirle cierto grado de movilidad. Luego tenemos las sincondrosis, en las cuales pues vamos a tener una unión a través de una área por un fibrocartílago. ¿Sí? Este fibrocartílago y cartílago elástico va a encontrarse en la porción central de dicha articulación. Tenemos de dos tipos. Tenemos temporales y tenemos permanentes. Las temporales solamente están presentes en los niños o en la vida fetal también. Son diferentes de las fontanelas, por ejemplo. ¿Sí? O también las podemos encontrar en ciertos huesos del cráneo de niños menores de 2 años. Por ejemplo, encontraríamos una articulación de este tipo en el esternón, que está formado por 3 partes. La unión entre el mango, el manubrio y el apéndice sifoides
es una sincondrosis en los niños. Conforme avanza la edad se va calcificando y se va borrando en sí la línea donde alguna vez existió esta sincondrosis. Y por otro lado tenemos las permanentes, también llamadas sinostosis, que tenemos, por ejemplo, un ejemplo de ellas son las articulaciones que encontramos entre los diferentes cuerpos vertebrales en la columna vertebral, ¿sí? Que son articulaciones un poco complejas que van a estar divididas entre sí por la presencia de un cartílago articular, que es el disco intervertebral, que sirve de amortiguador en ese punto. Pero pues también van a estar unidas en su periferia por diferentes ligamentos de fibrocartílago que los mantienen en su lugar. Entonces sí les permite movimiento, pero no tienen mucho movimiento en sí. En general, un movimiento restringido en comparación a otras articulaciones. Luego tenemos a las sínfisis, que también son uniones de fibrocartílago, pero son bastante resistentes a los impactos. Van a servirnos de amortiguadores entre ciertos huesos donde se encuentran. El ejemplo clásico viene a ser la sínfisis púbica, que tiene un mínimo movimiento, en realidad durante la mayor parte de la vida no se mueve mucho, excepto durante el trabajo de parto, donde se vuelve más elástico el fibrocartílago y se pueden separar un poco los dos huesos coxales para generar un mayor diámetro en el canal de parto. Las más numerosas vienen a ser las articulaciones sinoviales. Sí. Estas articulaciones sinoviales son más complejas. En ellas tenemos que los dos huesos involucrados van a estar recubiertos en el punto donde se unen por tejido articular. Pero por cartílago articular, un cartílago un poco más suave, ¿sí? Que va a evitar el desgaste del hueso, del roce del hueso de uno con otro. Otra cosa que contienen sinoviales, un tipo de tejido que lo que hace es producir líquido sinovial. El líquido sinovial va a servir como una especie de lubricante en la articulación que permite el movimiento sin que haya roce entre los cartílagos o entre los huesos que están involucrados, y además van a estar rodeadas estas articulaciones por una cápsula articular, que es una colección de tejido elástico y fibroso, ¿sí? Eso es, que pues le va a conferir cierta resistencia, ¿sí? Pero principalmente van a ser llamadas sinoviales por la cápsula con líquido sinovial. Le dan mucha libertad de movimiento al hueso. Son pues la mayoría de ellas, la mayoría de las articulaciones que encontramos en el cuerpo son sinoviales. Estas mismas pues tenemos de muchas formas o de varios tipos. Una de ellas son las esferoideas, ¿sí? En las cuales una de las dos huesos que se van a involucrar en la articulación tiene forma esférica o semiesférica, y la otra pues es una cavidad cóncava con una forma recíproca que va a complementar a esa esfera. Permite múltiples movimientos, casi todos los movimientos, como son por ejemplo la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación hacia adentro o rotación hacia afuera, y obviamente la circunducción. Son multiaxiales, quiere decir que tienen muchos ejes de movimiento. Los ejemplos típicos de este tipo de articulación vienen a ser la articulación entre el fémur y el coxal, y la articulación que existe entre el omóplato y el húmero. Posteriormente tenemos las trocoideas o pivote o cilíndricas, en la cual uno de los huesos involucrados en la articulación tiene una forma de cilindro, mientras que la otra tiene una forma complementaria de anillo. Entonces una embona en la otra y una gira dentro de la otra. Permite movimientos como la rotación, la pronación y la supinación. Es monoaxial, o sea, solamente permite movimientos sobre un solo eje, ¿sí? Y su eje pues va a seguir una dirección longitudinal en el hueso en donde se encuentra. Un ejemplo, el ejemplo clásico de esta articulación trocoide es la articulación radiocubital proximal, ¿sí? Es donde encontramos la cabeza del radio, que va a tener una foseta radial al lado de las apófisis del olecrano, donde embona el húmero. Entonces esto permite los movimientos de pronación y supinación. Luego tenemos el gínglimo,
o la articulación tipo gínglimo en bisagra o troclear. Si recuerdan, en el húmero vimos la tróclea y el cóndilo. ¿Sí? En el caso de la tróclea es una especie de polea que es como una especie de cilindro que está más estrecho en el centro. ¿Sí? Esta articulación va a ser biconvexa y bicóncava. ¿Qué quiere decir esto? Una parte de los huesos que están articulados aquí va a tener dos salientes convexas y el otro hueso va a tener dos cóncavas para ser correspondientes unas con otras. ¿Sí? Entonces, en las caras articulares vamos a encontrar una forma de tróclea o polea, ¿sí? Que un lado va a tener una depresión y en el centro va a tener una saliente y la otra va a tener dos salientes con un surco en el centro. ¿Sí? Igual que la anterior, igual que las trocoides, va a ser monoaxil. Quiere decir que solamente permite el movimiento en un solo plano. En un ejemplo de una articulación tipo gínglimo o bisagra va a ser la articulación que tenemos entre el húmero y el cúbito. Como dije que era monoaxil, solamente permite la extensión y la flexión. Luego tenemos las articulaciones en silla de montar, donde sus caras articulares van a ser lisas, pero una es cóncava, ¿sí? Y la otra es convexa en sentido contrario, lo que permite un encaje recíproco. ¿Sí? También se le puede llamar así como en silla de montar o de encaje recíproco. Estos permiten la abducción, la aducción, flexión y extensión. Entonces son dos, es biaxil. ¿Sí? Nos permiten de un lado a otro moverlas en el eje lateral y en el eje anteroposterior. ¿Sí? Ejemplos de estas articulaciones en silla de montar son las articulaciones que tenemos entre las falanges de los dedos. ¿Sí? Luego tenemos las articulaciones planas. ¿Sí? Estas, sus caras articulares, pues no tienen realmente mucho que mencionar. Son planas, completamente lisas, sin accidentes anatómicos y permiten ciertos movimientos de deslizamiento. Un ejemplo típico de esta articulación viene a ser la articulación acromio-clavícula en el hombro. Y por último tenemos las condilias, en las cuales una de las caras tiene una forma curva más o menos parecida como a un cilindro, ¿sí? Es una curva prolongada y en el otro lado la que recibe es convexa. O sea, es recíproca. ¿Sí? Mientras que, bueno, esa cara convexa, digo cóncava, perdón, puede estar articulada también en una cara lisa y plana. ¿Sí? Un ejemplo de esta articulación condilia pues va a ser la articulación temporomandibular. Hasta aquí terminaríamos la clase. Igual la próxima vamos a dar una otra revisión de más articulaciones y ya podremos ver algunas articulaciones en particular y sus componentes o su funcionamiento.